Hola, bienvenidos. Soy Enar Martín, Customer Solution Architect en Broadcom. En esta sesión os voy a mostrar las funcionalidades de Experience View, Assisted Triage y Analysis Notebook. Los principales objetivos del Experience View en DXAPM son los siguientes. Es una vista de alto nivel del estado de salud de las aplicaciones y las transacciones. Muestra la agregación de las transacciones. El Experience View es el punto de partida para la investigación de los problemas. El Experience View se compone de lo que llamamos las Experience Cards. Aquí tenemos una Experience Card. La Experience Card se definen utilizando los atributos. Es posible crear una Experience Card para cada aplicación o para transacciones relevantes. Por ejemplo, podemos definir solo dos Experience Cards para todo mi entorno. Una Experience Card que sea aplicaciones críticas y la otra aplicaciones no críticas, de tal manera que podemos organizar la visualización en función del criterio que decidamos. DXAPM realiza automáticamente todos los cálculos y la agrupación de la información de las Experience Cards. El Experience View es una vista especialmente definida para analizar la experiencia del usuario de las aplicaciones, es decir, representa cómo es la experiencia de alguien que consume o usa las aplicaciones. Imaginemos un entorno complejo, con contenedores, microservicios. El Experience View proporciona la experiencia que el usuario está obteniendo en un solo golpe de vista. Como decía, el Experience View es el punto de entrada para la investigación de los problemas que están impactando en la experiencia del usuario final. En esta imagen podemos ver varias transacciones. El Experience View representa el elemento que se muestra a la izquierda, el componente donde la transacción comienza. Representa el primer elemento que maneja la transacción. Veamos ahora la información que proporciona el Experience Card. En la esquina superior, a la derecha, tenemos un indicador sobre la salud, que se calcula considerando el total de las transacciones. Se muestran los problemas y las anomalías que se están produciendo. La distribución de los tiempos de respuesta de las transacciones. Se visualiza también las transacciones lentas y el número de transacciones con errores. La Experience Card dispone de un icono que indica el estado global de salud. Para calcular el estado global de salud, la solución considera cuál es el impacto real de los problemas o de los errores. Vemos ahora la vista completa del Experience View. En esta vista tenemos toda la información sobre la salud de nuestro entorno, el volumen de tráfico, la segmentación de las peticiones por tiempo de respuesta, las peticiones lentas, los errores, el tiempo medio de respuesta. Esta información se muestra tanto de manera global como en cada una de las diferentes Experience Cards. Como he dicho, podemos definir las Experience Cards usando los atributos. Gracias a esta vista, es posible identificar con rapidez qué ocurre en mis aplicaciones y transacciones y cuál es el impacto en la experiencia del usuario final que está consumiendo las aplicaciones. Las Experience Cards recogen información sobre los problemas y anomalías. Procedamos a revisar cuál es la diferencia entre ambos. Los problemas son errores severos. Las anomalías son errores menores, algo que revisar, algo que prestar atención. Imaginemos que de repente tenemos dos componentes en el mapa en rojo, dos elementos en nuestra transacción que se ponen en rojo. Esto se puede deber, por ejemplo, a un tiempo de respuesta alto en la llamada a un web service o a una anomalía en el tiempo de respuesta. Un tiempo de respuesta que no sigue el comportamiento habitual. La solución detecta una anomalía con dos componentes afectados. Sin embargo, la experiencia del usuario final no se ve afectada. Es lo que llamamos una anomalía. Cuando la Experience Card muestra algún error y la experiencia del usuario final es impactada, estaríamos hablando de un problema. En este ejemplo, DXAPM ha detectado un problema con tres componentes afectados. El Assisted Triage o diagnóstico asistido nos ayudará a determinar cuál es la causa raíz más probable del problema que está afectando a la experiencia del usuario final. El Assisted Triage
proporciona un modo rápido y sencillo para determinar la causa raíz del problema mediante el análisis notebook y unos intuitivos flujos de trabajo. Esto acelera el análisis y resolución de los problemas para asegurar el rendimiento de la aplicación en todo momento. Veamos cómo funciona el motor del Assisted Triage. Consideramos una aplicación. En el ejemplo podemos reemplazar X y Z, por ejemplo, con un web server, una base de datos, etc. Estos serían los componentes de una transacción. A las 18:20, las llamadas a la base de datos no progresan, se quedan pilladas. A las 18:22 se producen timeouts en las invocaciones a un web service. Y finalmente, a las 18:25, el differential analysis o análisis diferencial que detecta comportamientos anómalos en las aplicaciones identifica que el tiempo de respuesta que está experimentando el usuario final no es el habitual. Recogemos el detalle de todos los tipos de evidencias, los componentes con algún error. En este caso tenemos 3. La relación entre los componentes y la secuencia del problema, es decir, qué ocurre primero, qué ocurre en segundo lugar y en tercer lugar. Todos estos datos son analizados automáticamente por el Assisted Triage y el sospechoso es identificado, la causa raíz del problema. Vamos a investigar cuál es el problema que estamos teniendo y que está afectando a la experiencia del usuario. Desde la Experience Card es posible abrir el Analysis Notebook y ver el detalle del problema o de la anomalía y ver las evidencias que el motor de Assisted Triage ha analizado y evaluado. Tenemos la opción de crear un enlace para compartir un acceso directo a la descripción del problema. Como hemos dicho, el Assisted Triage analiza la transacción completa de extremo a extremo. Graba todos y cada uno de los problemas de cada componente de la transacción. Categoriza los problemas y los ordena cronológicamente. Como resultado, tenemos el responsable del problema, la causa raíz más probable del problema. En este caso, se están produciendo errores en la base de datos que están impactando en la experiencia del usuario final. Vamos a abrir el Analysis Notebook. El Analysis Notebook proporciona toda la información detallada relativa al problema. En la parte superior se muestra la información acerca de la salud, se muestra el rendimiento, el volumen de peticiones, la tasa de error, el número de peticiones según el tiempo de respuesta de la transacción concreta que estamos analizando. Tenemos la topología de la transacción donde está ocurriendo el problema. Dentro del mapa de la aplicación hemos aislado esta única transacción del resto. A la izquierda tenemos todas las evidencias relacionadas con el problema que han sido analizadas y correladas automáticamente para determinar cuál es la causa raíz más probable del mismo. En otras palabras, se muestran los síntomas y el responsable. La funcionalidad de Assisted Triage considera todas las alertas, errores y stall events no solo de la aplicación, sino también de la infraestructura donde la aplicación se está ejecutando. Esta funcionalidad es muy potente, ya que ayuda a determinar de forma automática quién es el responsable del problema. El Look and Feel de Analysis Notebook ha mejorado en DXAPM11. Además, ahora es posible habilitar y deshabilitar la información que se muestra en el mismo. DXAPM11 incluye el Evidence Timeline, la vista cronológica de las evidencias. En esta opción se muestran las alertas, tiempos de respuesta, stalls, tiempos de respuesta inestables para los componentes individuales en un periodo de tiempo que están relacionados con el problema. Se ordenan cronológicamente. Normalmente, el responsable o culpable es el primero en ocurrir y después se desencadenan los errores sintomáticos. Como se puede ver, tenemos el detalle del error con el mensaje de error. El problema es un insert en la base de datos. Además de esta información, en la parte inferior del Analysis Notebook tenemos en contexto lo siguiente. El árbol de métricas, con las métricas recogidas de los componentes seleccionados en el mapa de la transacción. Performance Time Comparison, donde se compara la evolución en el tiempo de ciertas métricas. Components, donde aparece la información sobre los atributos. Los atributos son información que asociamos a cada elemento en el mapa. Podemos definir múltiples atributos asociados a cada elemento. Algunos de ellos se definen de forma automática por el producto,
pero es posible definir atributos personalizados para cada uno de los componentes. Es importante recordar que los valores de los atributos pueden variar en el tiempo. Aquí tengo las peticiones que se han realizado a esta transacción en concreto. Si selecciono una de ellas, el Transaction View de esta petición se abre. El Transaction View incluye la información detallada de la actividad de esta transacción. La traza de la transacción refleja las llamadas de la aplicación, las llamadas con el detalle de las queries a base de datos y las llamadas externas. Las trazas de transacción permiten analizar y resolver problemas de rendimiento y obtener una visión en profundidad de cómo la aplicación está funcionando. En la parte superior disponemos de los elementos involucrados en la transacción de extremo a extremo y correlados. Vemos el tiempo que ha tardado cada componente de la transacción y el tiempo completo de la misma. Al seleccionar cada uno de estos segmentos, en la parte inferior se muestra el detalle del stack trace de la actividad de la aplicación. En este caso, podemos ver una transacción con un error. Se muestran los componentes involucrados y correlados de principio a fin, y en rojo, dónde se está produciendo el problema y todos los detalles del error. Podemos ver el mensaje de error. Hay un problema en un insert en la base de datos. La vista de la traza de la transacción nos ayuda a la hora de realizar un diagnóstico en profundidad, ya que tenemos todo el detalle de la transacción tal y como se ha ejecutado. La traza de transacción proporciona información de detalle y ayuda a entender el stack de los componentes, la duración y las invocaciones. Se llega a ver las clases y métodos ejecutados y la línea de código donde se ha producido el problema. De esta forma, se facilita encontrar el problema dentro del código para solucionarlo de forma ágil y rápida. Tal y como hemos visto, es posible en unos pocos clics solucionar un problema que está impactando en la experiencia del usuario final. Resumiendo, hemos visto cómo desde el Experience View se muestra cómo se ve afectada la experiencia del usuario final. Se aísla la transacción problemática. DXAPM proporciona todo el detalle del problema que está ocurriendo e identifica cuál es la causa raíz del mismo. Finalmente, el último paso es la comunicación. Comunicar el problema y compartir la información adecuada. Espero que esta sesión haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención.